Buenas tardes. Hoy vamos a tratar de explicar algunas cuestiones de la unidad 2. Para lograr nuestro cometido, dividimos en tres partes la explicación, tratando de ayudarlos a la comprensión de cómo fueron construidos los estados nacionales en América Latina a lo largo del siglo XIX. La bibliografía obligatoria, bueno, es la que tiene el programa, que acá la enumeramos. Y para ordenarlos vamos a hacer lo siguiente. En la primera parte de la clase, que es esta, vamos a trabajar el texto de Oslac, ¿sí? Que intenta explicar a partir de un modelo cómo se formaron los estados nacionales en América Latina. Luego vamos a avanzar en un debate que se dio entre Heraclio Bonilla y Florencia Malon sobre las posibilidades o no de la formación de un nacionalismo campesino. Y en tercer lugar, y esto va a quedar más para responsabilidad de ustedes a partir de la lectura de los textos y la orientación a partir de una guía que les enviamos, eh, los textos de Graham y Murillo sobre la experiencia del Brasil, que nos van a permitir ver, como también los de Bonilla y de Malon para el caso de Bolivia, nos van a permitir ver, decía, y de alguna forma poner a prueba el modelo que pensó Oslac para la formación de los estados nacionales en nuestro continente. Entonces, pasemos a explicar qué propone Oslac. Bueno, lo primero para decir es que Oscar Oslac lo que intenta analizar es un tipo muy particular de estado, ¿sí? Es decir, a lo largo de la carrera ustedes ya han visto distintos tipos de estados, distintos tipos de formaciones estatales, como también enormes debates sobre cómo se forjaron los primeros estados. No sé, estoy pensando en historia del antiguo cercano oriente, o, por ejemplo, las características del estado esclavista. A su vez, también la transición de los estados tributarios, digamos, más asociados al antiguo oriente, como el egipcio, el babilónico, el asirio, a los estados esclavistas como fueron los grecorromanos. A su vez, la caída del Imperio Romano a futuro genera un enorme debate sobre digamos, la caída de ese tipo de estado y la formación del feudalismo. Y luego cómo se forjan los estados modernos, el estado absolutista. Bueno, eso lo deben haber visto en historia medieval y moderna. Justamente Oslac no le interesan esos estados anteriores, ¿sí? No es el objetivo del texto hacer una teoría general sobre el estado, sino tomar un tipo muy particular de estado, que hoy es el dominante, hoy es el hegemónico, y lo ha sido a lo largo del siglo XX. Es el tipo de estado que para nuestra vida cotidiana es el natural, el que parece obvio, el normal, pero no lo ha sido así. Es un estado muy reciente de aparición en la historia de la humanidad y es el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, Oslac hace un enorme esfuerzo por tratar de historizar la formación del Estado Nacional, que es algo propiamente de la segunda mitad del siglo XIX, en la mayoría de los casos, y que logrará un grado de consolidación muy fuerte en el siglo XX, como decía antes. Entonces, antes de avanzar sobre su propuesta, aclaremos algunas cuestiones. Por ejemplo, busqué en el diccionario de la Real Academia Española, entre las distintas acepciones que tienen la palabra Estado y nación, bien, uno puede encontrar que se entiende al Estado como en términos conceptuales, ¿no? Como la organización política soberana, es decir, que es reconocida por otros, de la población de un territorio, es decir, la organización jurídica de una población, y esa población es entendida en términos nacionales, porque fíjense cómo se define nación. Nación es definida como una población de un mismo origen que habla un mismo idioma y tiene una tradición común.
es decir, que tiene conciencia de que forma parte de un conjunto nacional. De esta forma, si existe una nación, existiría un Estado, y viceversa. El Estado es justamente la organización de esta nación. Estas definiciones, que nos parecen lógicas en la actualidad, se sostienen en el principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, que a cada conjunto nacional, es decir, a cada grupo humano, a cada población que tiene un mismo origen y tiene rasgos culturales, idiomáticos, étnicos, homogéneos, y a su vez tienen conciencia de ello, así que tienen una historia en común, ¿sí? Les correspondería la formación de un Estado, ¿sí? Porque es su organización política soberana. A su vez, un Estado sería la expresión de esa nación, ¿sí? Bueno, si llevamos estos conceptos hacia el pasado, tenemos serios problemas interpretativos, ¿sí? Porque justamente en estas definiciones, la nación, es decir, la población que tiene características homogéneas, es la que debería darse un Estado. Por ende, el supuesto de estas definiciones es la preexistencia de la nación. Bueno, esto para los que cursaron Argentina o también americana, hoy en día sabemos que los procesos de independencia no fueron producto de una nación preexistente, sino al contrario, que va a ser la formación de estados los que den como lugar el surgimiento de la nación. Con lo cual, la definición actual parte de un supuesto que históricamente hoy sabemos que no es comprobada, que no se puede comprobar, ¿no? El segundo problema interpretativo es un problema de lo que debería ser más que nada, lo que vendría a ser, perdón, más que nada la historia conceptual, ¿no? En la época colonial, los conceptos de Estado y nación no tienen la connotación, las acepciones que tienen hoy. Por ejemplo, un Estado es un estamento. Por ejemplo, esto es muy claro en la Revolución Francesa y la llamada de los estados generales, ¿no? Está el primer estado, la nobleza, el segundo estado, el clero, el tercer estado, de la gente del común, los que no son nobles ni clero. Es decir, cualquier estamento es un estado. Y a su vez, nación es cualquier grupo con características homogéneas, pero que no tienen relación con dos cuestiones. Con, eh, decía, con la cuestión estatal. Es decir, una nación no necesariamente tiene un Estado, debe forjarse un Estado. Así, por ejemplo, no sé, en la época rosista se hablaba de las naciones africanas y dentro de ellas también había subdivisiones, ¿no? Depende del origen que sea. Y de ahí surge que, otra diferencia es que la nación también puede ser un grupo, ¿bien? Étnicamente un tanto, étnicamente un tanto difuso. Por ejemplo, los españoles eran una nación y dentro de los españoles podría haber población blanca, obviamente, peninsular o nacida en América con cierto grado de mestizaje. Sin embargo, no es entendido en el sentido étnico de la palabra como sí hoy es la acepción moderna. ¿Bien? Entonces, por eso ponía acá que tenemos que salir de las definiciones modernas del diccionario para tratar de acercarnos al problema teórico y metodológico que implica el estudio de la formación de los estados nacionales. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Oslac para resolver la cuestión? La propuesta de Oslac es doble. Por un lado, plantea un modelo teórico que intenta explicar cómo se forjaron los estados nacionales, y segundo, un modelo histórico, es decir, tratando de ver el cuándo. Obviamente, en muchos aspectos son inseparables esta diferenciación analítica que se hace, ¿sí? Y en este sentido, habría algunas cuestiones que deberíamos considerar antes de meternos de lleno en la explicación del modelo
de Oslak, ¿no? La primera es el problema de la historicidad. En las definiciones modernas parecería que la nación tiene un grado atemporal muy fuerte, porque si es un grupo homogéneo, que tiene un mismo idioma, tiene una tradición común, es perdurable en el tiempo, ¿sí? Y de ahí la formación de su propio Estado. Esto daría la sensación de que el Estado nacional naciese maduro, ¿sí? Es decir, naciese con ciertas características que en la actualidad le asociamos. Bueno, Oslak no está de acuerdo con esto y propone no solo que los estados no nacen maduros, sino que no surgen de un acto fundacional. Es decir, y esto después lo vamos a ver en detalle, la formación de un estado no es el producto de la voluntad de un grupo de personas que deciden, por ejemplo, independizarse. Digo, más fácil lo hago. El acta de independencia del 9 de julio del 1816 no marca el inicio del Estado Nacional argentino, ni mucho menos. Bien, entonces, justamente Oslak hace mucho hincapié en la historicidad de la formación del Estado. Segunda cuestión. Esa historicidad es el devenir de un proceso por el cual una de las naciones sí se va a postular como única y homogénea dentro de un determinado territorio y va a intentar construir un Estado. Ahora, justamente, ese proceso mediante el cual una nación intenta hegemonizar un territorio implica la negación de otras posibles. Por lo cual, todo proceso de formación de un Estado nacional es un proceso violento de negación de identidades de otros grupos que podrían haber sido. Volviendo al caso argentino, por ejemplo, la conformación del Estado Nacional argentino implica, por ejemplo, la negación del posible Estado mapuche, un posible Estado guaraní, o algún otro ejemplo similar, ¿sí? Y la última consideración a tener muy en cuenta es la siguiente. Muy en cuenta para explicar esta unidad y la que viene sobre la transición al capitalismo. Es que, si bien asociamos la formación del Estado Nacional a un proceso cultural y político, es también producto de un proceso económico y social. Es decir, la formación de los estados nacionales y la transición al capitalismo, a sociedades organizadas en mercados donde los factores de producción, la tierra, el capital y el trabajo, se transan relativamente libres, digo, son dos procesos que se dan de la mano, que se retroalimentan y que sucedieron a la vez en el mismo proceso histórico. No es que primero hay un Estado nacional y después hay una transición al capitalismo, ni al revés. Ambos se van haciendo camino al andar y se van retroalimentando el uno al otro. A mayor grado de transición al capitalismo, es muy probable que haya estados nacionales más consolidados, como la consolidación de un Estado nacional implique a su vez un mayor grado de profundización de las relaciones sociales capitalistas. Entonces, aclaradas estas cuestiones, pasemos a tratar de ver el modelo que propone Oslak. Bueno, ¿cómo es que para Oslak se forja un Estado nacional? Acá viene una de las claves de la cuestión y volvemos al tema de la historicidad. Oslak nos dice que el Estado nacional es la resultante de un proceso formativo, y acá es importante, no lineal, ¿sí? Es decir, no es que va a pasar por etapas, ¿sí? Es decir, no es que hay una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, sino justamente ese proceso formativo en algunos momentos puede sufrir retrocesos, puede sufrir obturaciones, puede al contrario acelerarse. Es más, vamos a ver cuando leamos la bibliografía que hay un momento donde esa formación parece acelerarse y en América Latina
eso está más o menos datado entre los años 80 y 90 del siglo XIX. Pero entonces, dice Ola que la formación del Estado surge de un proceso formativo mediante el cual va adquiriendo ese Estado una serie de atributos que van a ir definiendo su existencia como Estado. Entonces, la clave es ver cuáles son esos atributos, ¿sí? La palabra atributo hay que entenderla como capacidad, ahí pongo habilidad, ¿sí? Es decir, la idea de que un Estado puede hacer tal cosa. Bien, justamente la idea de capacidad, habilidad, la idea de poder hacer algo, no hay que pensarlo en se tiene o no se tiene, ¿sí? Sino principalmente hay que pensarlo como un grado de desarrollo. Voy a dar un ejemplo un tanto burdo para que se entienda. Una persona tiene capacidad de correr, ¿sí? Ahora, esa capacidad puede ser mejorada. Por ejemplo, si esa persona entrena todas las semanas, no sé, hace pasadas, corre fondo, etcétera, más probable es que pueda desarrollar, no sé, su velocidad o pueda desarrollar las distancias que puede recorrer. Por el contrario, si no entrena, esa capacidad se va a ver disminuida. Lo mismo, tiene un accidente, bueno, esa capacidad se va a ver trabada por un tiempo hasta que se recupere, vuelve a mejorar su condición física, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de capacidad, de habilidad, en la idea de atributos del Estado nos permite ver un cierto grado de desarrollo y no plantear la cuestión en se tiene o no se tiene, ¿sí? Entonces, dicho esto, Oslak marca 4 atributos del Estado, ¿bien? Están en orden, pero esto no significa que uno preceda al anterior, ¿sí? O que uno venga después del otro. La primera capacidad que se nombra en el texto es la capacidad de externalizar su poder. Es decir, la capacidad que tiene un Estado de definir un área territorial donde ese Estado es soberano, donde controla un territorio y a la población que está en ese territorio, y a su vez otros pares, es decir, otros estados, lo reconocen como tal. Es decir, reconocen que en ese territorio tiene potestad el Estado que asume como propio esa territorialidad, ¿sí? Es decir, es el reconocimiento externo. Ahí Oslak les da algunos ejemplos sobre cuándo se logró esto. Él dice que bueno, fue uno de los primeros, una de las primeras cuestiones en más o menos consolidarse, ¿sí? Eh, pero esto no implica que una vez que otros estados reconozcan la capacidad soberana sobre un territorio, a futuro no sea perdida. Justamente, ustedes tienen en los textos que vamos a ver luego sobre la guerra del Pacífico o la guerra contra el Paraguay, momentos donde estados dijeron, bueno, este territorio que vos decís que es tuyo, lo disputo, y es más, en 2 casos implicaron pérdidas territoriales para algunos estados, ¿sí? Entonces, no quiere decir que una vez que otros me reconocen, esto esté definido atemporalmente. El segundo atributo que nos marca Oslak es la capacidad que tendría un Estado de institucionalizar su autoridad. La institucionalización de la autoridad vendría a estar dada por lograr el monopolio del uso de la violencia legítima. Es decir, lograr que en ese territorio que el Estado asume como tal y sobre esa población sea el único que pueda aplicar la violencia que los ciudadanos han delegado en el Estado. Es decir, es el monopolio de los medios de coerción. Esta parte de la definición, la más weberiana de Oslak, ¿sí? Es decir, implica que la autoridad máxima de ese Estado, sea, no sé, un monarca como fue en el caso de Brasil o un presidente como, no sé, el caso de México, no tenga en el territorio y en la población que gobierna ningún otro organismo, institución, grupo social, líder que
pueda aplicar la violencia y la población la considere legítima, bueno, o no, en algunos casos también. Es decir, el monopolio de los medios coercitivos. A su vez, el proceso de institucionalización de la autoridad implica transformar el poder de, por ejemplo, determinados individuos en el poder de la ley, es decir, en el poder del cargo. Lo que Alberti explicaba como la dictadura de la ley. Es decir, para dar un caso latinoamericano, no se hace caso a Benito Juárez o a Porfirio Díaz en México porque son Benito Juárez o Porfirio Díaz, sino porque son los que ostentan el cargo de presidente de la nación. ¿Sí? Es decir, el proceso de institucionalización de la autoridad implicaría no solo las reglas del juego político que permitirían que un grupo de gente y una sola persona se haga el cargo máximo de ese Estado, sino también que la población asuma que quien ostenta el cargo no es el dueño del poder que le permite ejercer, sino por el contrario, es quien lo está ejerciendo durante un determinado tiempo. Es el cargo, en definitiva, el que tiene el poder, sea quien fuere el que lo ocupe. Verán que el proceso mediante el cual los estados institucionalizaron su autoridad fue un poquito más complejo que el desarrollo de la capacidad de externalizar su poder y que también tuvo mayores vaivenes a lo largo del siglo XIX. El caso mexicano es muy importante en ese sentido. Por ejemplo, que sufrió una invasión extranjera y un rey europeo ocupó el cargo máximo del Estado mexicano durante unos años. No me quiero detener mucho en los ejemplos, porque después lo vamos a trabajar más con las guías, ¿no? Así que pasemos al tercero. El tercero, Oblak lo define como la capacidad de diferenciar su control. Bueno, la capacidad de diferenciar su control implicaría el desarrollo de instituciones políticas, ¿sí? De carácter público, que funcionen con un cierto grado de autonomía, ¿bien? Y que estén diferenciadas para poder intervenir en su libro sobre la formación del Estado sobre el Estado argentino. Oblak dice penetrar sobre la sociedad, ¿sí? Es decir, el desarrollo de un conjunto de funcionarios y una organización institucional, una burocracia estatal que le permita al Estado profundizar mediante políticas públicas su control sobre la población y sobre el territorio. Por ejemplo, la formación de un ejército nacional, ¿sí? O, por ejemplo, el establecimiento de una policía, o un sistema de migraciones, o un sistema de salud, o un sistema educativo. Es decir, cada una de estas instituciones que le nombré funcionan de forma relativamente autónoma entre ellas, ¿sí? Esto se ve muy claro cuando en cualquier debate sobre el presupuesto, ¿no? Yo siempre me imagino la situación del presidente tratando de, con sus ministros, definir un presupuesto y claro, todos deben pedir más plata, ¿no? Para el ministro de Educación, el ministro de Salud, y me imagino al ministro de Economía intentando, por el contrario, reducir un poco los gastos, ¿no? Justamente, cada uno de los ministerios, en definitiva, cada una de las instituciones públicas que le permiten al Estado diferenciar su control, tienen asignado un presupuesto, tienen un cuerpo de burócratas y tienen, digamos, un control sobre el territorio y la población en algún aspecto de la vida humana. Esa capacidad que tiene un Estado de controlar a la población de formas diferentes, ¿sí? Es la capacidad de diferenciar su control. Van a ver a lo largo de principalmente la segunda mitad del siglo XIX cómo en un principio esa capacidad de diferenciar su control era principalmente el uso, digamos, instituciones que estaban relacionadas con el uso de la coerción, sea el ejército,
las milicias o la policía. Una vez consolidado el monopolio de la violencia, es que los estados empiezan a desarrollar y a gastar más dinero, por cierto, en instituciones como la salud, la educación, etc. Y el último de los atributos es el que, acaso el más difícil de lograr, ¿sí? Acaso el más complejo, es la capacidad que tendría un Estado de internalizar una identidad colectiva. ¿Sí? Es decir, de crear en la población sentimientos de pertenencia hacia ese Estado, porque ese Estado va a reivindicar que es el representante de un grupo nacional a la cual esa población debería sentirse parte. Es decir, como dicen unos autores ingleses que han estudiado esto en el caso de Inglaterra, desarrollar un arco de solidaridades, ¿bien?, entre la población para que esa población se sienta unida, sienta que tienen un destino común, ¿sí?, sientan que tienen un pasado común, de ahí que la función de la historia es muy importante para desarrollar un mito nacional, ¿bien?, que diluya los conflictos internos que pueda existir dentro de esa población, o por lo menos los atempere, ¿no? Los calme, los mantenga en un marco de, de confrontación lo más bajo posible, ¿sí? Es la apelación al sentimiento nacionalista, el sentimiento patriótico. Dice en un momento Ollack, es el proceso mediante el cual el Estado busca encantar a la sociedad sería nacionalizar a la sociedad a partir del desencantamiento del mundo, es decir, a partir de diluir identidades previas. Por ejemplo, ¿cómo transformar una cultura de identidades que, por ejemplo, en el caso argentino, esto los que han leído a Queramonte es muy claro, basada en las identidades más locales, a lo sumo regionales, la idea de ser cordobés, ser puntano, ser porteño, ¿bien? ¿Cómo diluir esas identidades que los oponían en muchos casos en una que las englobe y que las logre superar? La idea de que ser cordobés es también ser compatriota de un porteño. Bueno, este proceso es muy largo, ni hablar en poblaciones, por ejemplo, como las de Perú, Bolivia o el caso mexicano, donde la población no solo tiene identidades regionales, por ejemplo, no sé, un limeño y un cusqueño, o por ejemplo, no sé, un mexicano de Oaxaca, un oaxaqueño, no sé si se dice oaxaqueño, y un poblano, ¿sí? No solo tienen esas identidades locales que a veces los oponen, sino a su vez esas identidades están atravesadas por identidades étnicas muy fuertes que también los oponen. Entre los mismos que tienen una identidad local, por ejemplo, un poblano o un oaxaqueño, no sé si se dice así, habría que buscarlo, de adscripción indígena, ¿sí?, frente a un blanco. Son del mismo lugar, pero justamente la diferencia étnica los opone. Bueno, ¿cómo hace el Estado para transformar esa multiplicidad de identidades locales, étnicas, etcétera, en una identidad nacional, en un relato nacional, en un mito nacional que los incluye? Esta capacidad de internalizar una identidad colectiva es la que a lo largo del siglo XIX menos consolidada está y más difícil de lograr. Acá la guerra tiene un rol central, después lo vamos a ver, y que podríamos decir que hay un consenso en que esto se logra en la mayoría de los lugares a lo largo del siglo XX, y en algunos lugares no se logra. Después, cuando veamos, por ejemplo, la Revolución Boliviana, este tema va a estar muy claro sobre la incapacidad del Estado boliviano de internalizar una identidad colectiva. Lo tiro para que lo tengan presente a futuro.
Bueno, entonces, recién decíamos que el Estado es la resultante de un proceso en el cual se va a formar a partir de la adquisición de estos atributos, que no es un proceso lineal ni que cumple etapas, no es que primero es esta, después esta, después esta, sino por el contrario, justamente es un proceso, perdonen la redundancia, procesual. ¿Sí? Es que a veces avanza, a veces no, a veces obtura, a veces dispara por un lugar donde parecía que ese desarrollo no estaba predicho, a veces se acelera. Entonces, Ollak nos dice que el logro o no de estos atributos, habría que a esto a sumarle y el grado de desarrollo, de estos atributos van a definir la estatidad del Estado. ¿Bien? ¿Qué sería la estatidad? Es la condición de ser de Estado. Es decir, a ver, usando una metáfora, es como un termómetro del Estado, ¿no? Yo podría decir que a mayor desarrollo de la estatidad tenemos estados nacionales más consolidados. ¿Sí? Es como la fiebre, ¿no? Si la fiebre, el termómetro me mide. Si la fiebre, no sé, si me mide 35 grados, la fiebre es baja. Si me mide 39, es alta. Espero que nadie tenga fiebre en estos días. El estado, es decir, la estatidad vendría, si yo tuviese algo que me pudiese medir, y lo tenemos a partir de analizar el grado de desarrollo de los atributos que vimos antes, podríamos medir la capacidad que tiene ese estado de ser estado, es decir, de lograr externalizar su poder, institucionalizar su autoridad, diferenciar su control, internalizar una identidad colectiva y, acá viene la cuestión, la capacidad que tenga ese estado, tanto material como simbólica, de controlar recursos, ¿bien? Acá los verbos tendrían que estar al revés, es decir, de extraer recursos, controlarlos, controlar y asignar recursos sobre un X territorio, sobre una determinada población. ¿Sí? Es decir, la capacidad que tiene el Estado, por ejemplo, de, si tiene que afrontar una guerra, lograr extraer, controlar y asignar recursos. ¿Qué va a necesitar en una guerra? Primero, recursos económicos. ¿Cómo los extrae? Mediante un sistema impositivo. Los controla y los asigna. Los asigna quiere decir en qué los gasta. Lo mismo, si tengo que formar una fuerza militar, ¿dónde recluto la gente? ¿Sobre quién recae el reclutamiento? Si ese Estado se ha institucionalizado su autoridad, se ha diferenciado su control y se ha internalizado una identidad colectiva, no debería tener grandes problemas en lograr formar un ejército nacional, ¿bien? Mediante la extracción, el control y la asignación de recursos, tanto económicos como humanos. Suena fea la palabra recursos humanos, pero así lo piensan. Y la segunda sería la estatidad, esa capacidad que tiene el Estado justamente de evocar, crear, imponer, hacer alusión, nombrar, asignar, etcétera, identidades y lealtades colectivas. Bien. Es decir, justamente la capacidad que tiene, como veíamos antes, de ese atributo de internalizar una identidad colectiva. Es decir, yo podría medir el grado de desarrollo de un Estado, es decir, ese termómetro que les hablaba antes, a partir de analizar cuál es la capacidad que tiene el Estado, bien, de extraer recursos, controlarlos y asignarlos para los fines que quisiese ese Estado, y a su vez la capacidad de generar e imponer identidades y lealtades colectivas. ¿Sí? Entonces, definido qué es un Estado, cuáles son los atributos del Estado, ¿bien? Y definido qué es la estatidad, pasemos a ver cómo es que los Estados adquieren esos atributos y por ende desarrollan su estatidad. Dado que, como dijimos antes, el Estado no deviene de un acto fundacional, sino de un proceso en el cual va adquiriendo determinados atributos. Ollak nos plantea que en el contradictorio devenir de una sociedad, ¿bien? Producto
de su propio desarrollo, de los conflictos internos, de la aparición, por ejemplo, de nuevas tecnologías, etcétera, la sociedad va generando una agenda de problemas, una agenda de cuestiones. ¿Bien? Y esas agendas de cuestiones de alguna manera se expresan en el Estado, ¿sí? Independientemente si en ese momento sea nacional o no. ¿Sí? El Estado en ese sentido es entendido como una arena de negociación, es decir, como el lugar donde la sociedad termina por dirimir los problemas y cuestiones que ha desarrollado. Ahora vamos a dar ejemplo para que no, porque es muy abstracta esta parte de la explicación. ¿Sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo un tanto sencillo. La actualidad de la pandemia nos viene como anillo al dedo. El contradictorio de la sociedad genera una agenda de problemas. Por ejemplo, generamos que vaya a saber bien cuál es el origen del COVID, será por la explotación de los recursos, será porque salió en un laboratorio, no importa, para el ejemplo, generó una agenda de problemas. ¿Cuál es la agenda de problemas? Que la población se contagia, ¿sí? Se muere, y que a su vez hay grupos sociales que se enfrentan por eso, por ver quién logra no enfermarse y por ver quién logra no fenecer frente al COVID-19. Estos conflictos se expresan claramente en el Estado. Por ejemplo, el Estado frente a la pandemia, vamos a hacerlo bien genérico, para no ir a casos y no meternos en cuestiones de política estatal ni partidaria actual. ¿No? Los estados que hicieron. Bueno, la mayoría de los estados fueron hacia cuarentenas, ¿no? Es decir, justamente, ¿el Estado qué hace? Interviene en eso. Para establecer una cuarentena, en definitiva, tiene que aplicar ciertas medidas sobre el territorio y sobre la población. Es decir, para aplicar, y a su vez, como la cuarentena implica no ir a trabajar, hay que extraer, controlar y asignar los recursos y moverlos de otra manera. Bien, ahora, ¿qué hace el Estado? Dice, bueno, esto para el beneficio de qué? De la nación. Justamente cuando invoca a la nación, está invocando su capacidad de imponer identidades y lealtades colectivas. Claro, esos conflictos, perdón, esa agenda de problemas, que en este caso es cómo controlar la pandemia, se expresan en el Estado, y justamente en el Estado se expresan los conflictos sociales que generan las medidas que toma el Estado. Esto es muy claro, ¿no? La paralización de la actividad económica implica que ciertos sectores de las sociedades se opongan a las medidas tomadas y obviamente presionen, ¿sí? No sé, el sistema de salud presiona para medidas más duras que controlen la circulación de las personas. Y en el sistema educativo los padres quieren que los chicos vayan a clase, los docentes no queremos ir a trabajar por miedo al contagio, y ahí lo que tenemos son conflictos que genera el devenir contradictorio de la sociedad y que se expresan en el Estado, porque en definitiva el Estado va a establecer políticas públicas sobre esa agenda de problemas. ¿Sí? ¿Qué nos dice Osler? Que el Estado interviene en esa agenda de problemas que ha generado la sociedad como un actor diferenciado. Y la estatidad va a depender, es decir, la capacidad de extraer, controlar, asignar recursos y de evocar e imponer, crear las identidades colectivas, va a depender de cómo vaya resolviendo cada una de las problemáticas que el contradictorio desarrollo de las sociedades genere en ese Estado. ¿Sí? Es decir, si el Estado argentino, me voy a la Argentina, es decir, un Estado X logra digamos, controlar la pandemia, cuidando a su población, la salud, no sé, y cuidando la economía de esa población, estoy pensando en casos como, no sé, el de Israel, que parece que es el que mejor lo ha logrado, el éxito que tenga ese Estado va a permitir mejorar, en este caso, ampliar, desarrollar, extender la capacidad que tenga ese Estado de controlar, extraer, controlar y asignar recursos como
de evocar, crear e imponer identidades colectivas. Por el contrario, aquellos que no logren esto van a ver disminuida su capacidad, su estatidad. ¿Sí? ¿Cuál es la clave, nos dice Oslak, del Estado cuando interviene en la sociedad, en la agenda de problemas que genera el contradictorio desarrollo de las sociedades? El Estado tiene algunas ventajas, nos dice Oslak. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que el Estado se interviene en cuestiones de la sociedad como un actor diferenciado. Pero es un actor más, dice, porque es un actor más entre, como pueden ser las clases sociales, las instituciones, la iglesia, etc. Pero tiene dos enormes ventajas. La primera es que la intervención del Estado suele invocar un poder superior, que no lo tienen ninguno de los otros integrantes de la población. El Estado suele invocar el bienestar general, el bien común. Bueno, esto con la pandemia, y si uno escuchaba distintos discursos presidenciales o de primeros ministros en Europa, o líderes mundiales en general, justamente las medidas que se toman siempre argumentan que van a ser para el bien general, para el bien común, para el bienestar de toda la población. Esto a los estados le da una enorme legitimidad frente a cualquier problema en el cual desee, necesite o quiere intervenir. Es decir, otros sectores sociales nunca pueden decir que es para el bienestar general de la población, sino, por el contrario, para la defensa de sus propios intereses. Algunos grupos sociales logran transformar sus propios intereses en intereses generales de una nación y de un Estado, pero el Estado, por definición, invoca este poder superior, porque recordemos que los Estados se piensan a sí mismos como la organización política de una población, la organización política de una nación. Siempre el Estado va a decir que lo que hace, independientemente de si esto sea cierto o no, es para lograr el bienestar general. La segunda enorme capacidad que tiene el Estado es que no solo tiene una enorme legitimidad, sino tiene una enorme posibilidad de acción, dado que controla y asigna recursos. Es decir, tiene una enorme capacidad fiscal y una enorme capacidad de gasto. Obviamente, no todos los estados tienen la misma, hay algunos que tienen menos, otros que tienen más. Justamente esto nos habla del grado de desarrollo de esos estados, de su estatidad, pero el Estado generalmente suele tener mayor capacidad de recursos frente a cualquier otro actor de la sociedad. ¿Sí? De ahí que el Estado interviene en la agenda de problemas de que va desarrollando una sociedad con dos grandes ventajas, y su intervención obviamente va a aplicar grados de consenso porque va a lograr, dado que encarna el bienestar o pretende encarnar el bienestar general, va a lograr cierto consenso en la población. Esto en el caso de las medidas contra el COVID es muy claro, ¿sí? Pero también va a requerir cierto grado de coerción, ¿sí? Frente a aquellos que obviamente se opongan a la forma en que está interviniendo el Estado. Y obviamente este grado de consenso y coerción va a depender de la correlación de fuerzas sociales existentes, es decir, de los sectores y clases sociales y sus oposiciones. ¿Bien? La clave entonces del Estado es que es un actor diferenciado dentro de la sociedad. En tanto resuelva los conflictos de forma exitosa, su estatidad se va a ver desarrollada, en caso que no, se va a ver perjudicada. De esta idea deviene una expresión que es de Oslak, que es muy clara de aplicar para el siglo XIX, por ahí para el siglo XX no tanto, aunque sigue teniendo su validez, que es, Oslak piensa la formación de los estados nacionales como un proceso de expropiación social. Es decir, un proceso mediante el cual el Estado interviene en cuestiones que van surgiendo de la sociedad para transformarlas en objeto de su acción e interés. Bien. Doy un ejemplo.
los estados que se están forjando a mediados del siglo XIX, en determinado momento, van a tener un enorme interés por sus poblaciones, es decir, por el conocimiento de sus poblaciones. Esto no significa que antes no haya ocurrido, pero es muy patente la aparición en los distintos casos de la realización de censos nacionales y distintos informes poblacionales. Es decir, una preocupación muy clara por parte de los estados de saber con cuánta población cuenta, cuáles son sus rangos etarios, cuál es su nivel de alfabetización, etcétera, etcétera. Generalmente, a su vez, el desarrollo de esa preocupación estatal por la población va a venir dada de la creación de los registros civiles. Ahí tenemos claramente un proceso de expropiación social. Hasta ese momento era la iglesia, ¿bien?, quien manejaba, acaso, los dos momentos más importantes de la vida de un ser humano, de los cuales no somos conscientes en ningún momento, que es el nacimiento y la muerte, ¿sí? Es decir, ¿quién controlaba? ¿Quién nacía? ¿Y quién moría? La iglesia. A su vez también controlaba el matrimonio. Justamente la aparición de los registros civiles, es decir, la institución estatal diferenciada, ¿bien?, su capacidad de diferenciar, su control, que se encarga justamente de regular un aspecto de la vida de la población de ese estado, y a su vez nos otorga una identidad, ¿bien?, a partir de, por ejemplo, un documento que diga quiénes somos, es decir, el Estado nos dice, vos sos este, tenés como nombre oficial tal, naciste en tal lugar, en tal fecha, nos da un número, ¿bien?, es decir, nos asigna una identidad que a su vez expresa nuestra relación con el Estado, ¿bien? Es un ejemplo de un proceso de expropiación social, donde cuestiones de la sociedad, ¿bien?, devienen en interés estatal. El sistema de salud puede ser pensado de la misma manera, el sistema educativo también es lo mismo, y así con cada una de las cuestiones donde el Estado intervenga. Justamente, como decíamos antes, tiene una enorme ventaja frente a cualquier otro grupo de la sociedad, por ejemplo, en este caso la Iglesia con el registro civil, ¿sí? De ahí, y el ejemplo que di del registro civil es muy claro, el Estado intenta regularizar el funcionamiento de la sociedad, es decir, tratar de volver el comportamiento de los integrantes de ese Estado, es decir, de la población que ese Estado controla, en algo, previsible. Dudo que la primera vez que aparecieron los registros civiles, los padres apenas nacían sus hijos, fueran a inscribirlos al registro civil. Hoy la mayoría de la población lo hace. Justamente, ¿qué ha hecho el Estado? Regularizar el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Es decir, regular lo que hacemos transformando las acciones de los individuos que dependen de un Estado en acciones con algún grado de previsibilidad, ¿bien? De esta forma, no solo el Estado va ampliando sus ámbitos de actuación, de ahí la idea del proceso de expropiación social, sino también va transformando los marcos de referencia de la actividad social. Es decir, nos va diciendo lo que somos. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, es una forma mediante el cual el Estado nos dice, nos da una identidad independientemente de que la asumamos o no, porque uno puede tener una relación similar al matrimonio sin tener un papel que lo diga, o viceversa, muy disímil al matrimonio a pesar de estar casados por el Estado. Sí, justamente define los marcos de referencia de la actividad social. Nos está diciendo el Estado qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, qué es legítimo, qué es ilegítimo. Es decir, de esta forma logra
entre otras cosas, institucionaliza su autoridad. ¿Por qué? Porque nos dice cómo hay que actuar dentro de ese Estado. Es decir, si retomamos entonces que el Estado surge de un proceso formativo mediante el cual va adquiriendo determinados atributos que definen su condición de Estado, y eso surge de su intervención en conflictos que va generando la sociedad, podemos pensar la formación de los estados nacionales como un proceso, ¿sí?, constante y necesariamente inacabable de adquisición o pérdida de estatidad. Es decir, de adquisición, en la adquisición y grado de desarrollo, ¿no? Consolidación, afirmación, potencia, ¿bien?, de intervenir en la sociedad, como de pérdida, ¿sí?, como de pérdida. Es decir, si la intervención en algún conflicto que surja del conflicto de venir de la sociedad, la intervención del Estado sea un fracaso, ¿sí?, o al contrario, o sea, quiero salir de las ideas de éxito o fracaso, o sea una intervención poco efectiva, justamente su estatidad se va a ver perjudicada, ¿sí? De esta forma, el planteo que nos propone Oslak permitiría de alguna forma evaluar en distintos momentos cuál es el grado de desarrollo de un Estado. ¿Bien? ¿Cuál es el grado que tiene ese Estado de controlar una población, un territorio, de extraer, controlar y asignar recursos, de evocar, crear e imponer identidades colectivas, es decir, de regular la vida en sociedad de un determinado grupo humano? Y a su vez nos permite pensar al Estado como algo que está constantemente cambiando, ¿sí?, que está constantemente mutando a partir de sus intervenciones en la agenda de problemas que va planteando una sociedad. Dicho esto, voy a nombrarles ahora algunas de las cuestiones que tuvieron que resolver los estados. Esto va a ser, no vamos a profundizar en ninguna de ellas, pero estaría bueno que ustedes estén muy atentos a la bibliografía. Ustedes tienen en la bibliografía de la unidad 1 el libro de Tulio Alperín, donde les describe primero a partir de una mirada general sobre la historia de América Latina, pero después caso por caso, muchas de estas cuestiones que tuvieron que resolver los estados, y después a lo largo de la bibliografía, tanto de esta unidad como de las que vienen, ténganlo en cuenta, ¿bien?, las cuestiones que a lo largo del siglo XIX, porque es la que está pensando principalmente en el siglo XIX, pues el momento de formación de los estados nacionales, decía, en la bibliografía van a encontrar un montón de estas cuestiones, ¿sí?, que tuvieron que resolver los estados para conformarse como tales. Es decir, tuvieron que resolver una agenda de problemas que, en caso de lograr esa resolución de forma positiva, permitieron al Estado dotarlos de mayores atributos, de mayores estatidad. Desde el reconocimiento externo, porque los territorios no estaban delimitados, definir un sistema de propiedad de la tierra, donde, por ejemplo, había formas de propiedades comunales, ¿bien?, de las comunidades indígenas, o formas de propiedad de manos muertas, como de la iglesia, ¿bien?, o formas residuales de propiedad, como la ocupación de territorios, ¿bien?, de tierras donde quien la ocupaba, si bien no tenía un título de propiedad, pero por la ocupación, producto de las leyes de India, se le daban distintos tipos de derechos, o territorios no controlados por esos estados, porque estaban controlados por poblaciones nómades o seminómades, por ejemplo, en el norte de México, o en el sur de Chile, o en el sur de la Argentina, o en el oeste del Brasil, en la Amazonia, ¿bien? Es decir, ahí tenemos enormes cuestiones a resolver por los estados que se están formando en la segunda mitad del siglo XIX. De estos problemas, obviamente, la necesidad de forjar un ejército nacional y quitarle a los estados, por ejemplo, en México o en Brasil, o a las provincias,
en el caso rioplatense, del control de las milicias locales, es decir, gobernadores que podrían llamar a su población a tomar las armas en contra del poder nacional, con lo cual no estaba consolidado el monopolio del uso de la fuerza. El establecimiento de un sistema fiscal nacional, es decir, un sistema tributario unificado para todo el territorio. De ahí el enorme problema para algunos países de eliminar las aduanas interiores, es decir, las aduanas que habían, que ahora eran interiores, porque se está forjando un Estado que asume que está integrado por partes que son inferiores a él, pero que antes no lo eran, y tenían sus propias aduanas, ¿bien? Y controlar las externas, es decir, las que ahora son consideradas externas. Estoy pensando en el caso argentino que es muy patente esto, no sé, Córdoba tenía su aduana, Santa Fe tenía su aduana, Buenos Aires tenía su aduana, bien, pero eran consideradas aduanas provinciales. ¿Cómo hizo el Estado argentino para transformar esas aduanas en un sistema de aduanas nacionales? Es decir, no solo eliminar las aduanas interiores, sino transformar algunas aduanas que vinculan con el exterior, por ejemplo la de Buenos Aires, en una aduana de carácter nacional y no provincial. El desarrollo de la banca, del crédito, la consolidación de una moneda nacional, ¿sí? Es más, si ustedes siguen un poquito a los numismáticos, van a encontrar algunas sorpresas sobre desde cuándo existe una moneda nacional, es decir, que circule en todo el territorio, en los distintos países. ¿Sí? La circulación de la moneda es clave para el desarrollo de las actividades económicas, y ni hablar de la banca y el crédito. ¿Bien? Y bueno, en definitiva, tomo algunas más acá que bueno, las podrían ustedes profundizar, no quiero alargarme tanto con la clase. En la segunda mitad del siglo XIX, estas cuestiones que debieron resolver los estados tuvieron algunos momentos, algunas coyunturas donde, como decía antes, ese proceso parece acelerarse para algunos casos y por el contrario encontrar obturaciones y limitaciones muy fuertes y muy pesadas a futuro para los estados intervinientes. Es decir, hubo coyunturas, principalmente fueron los momentos donde hubo guerra. Va a haber guerras muy importantes en la segunda mitad del siglo XIX, la guerra del Pacífico, la guerra contra el Paraguay, por ejemplo. Y la guerra va a tener un rol clave en la forma en que se forjaron los estados nacionales en la segunda mitad del siglo XIX. Como decía un sociólogo, creo que era francés, ahora no me acuerdo si era sociólogo o historiador, me parece sociólogo, Charles Tilly decía que los estados hacen la guerra, es decir, la guerra es hecha por los estados que obviamente van a combate, llevan bandera y dicen peleamos en nombre de, los estados hacen la guerra, pero la guerra también hace a los estados. ¿Qué quiere decir con esto? Justamente que la intervención en la guerra genera la consolidación o la destrucción en algunos casos o la limitación de los estados. ¿Por qué? Porque la guerra va a generar muchas cosas, entre ellos delimitar territorios, es decir, el reconocimiento externo. Bien. La necesidad de la movilización hacia la guerra va a tener como resultante, en algunos casos, la formación de ejércitos nacionales que luego van a ser fundamentales para institucionalizar una autoridad sobre ese Estado. A su vez, hay que movilizar recursos, bien, para reclutar a los soldados, alimentarlos, alistarlos, entrenarlos, movilizarlos y después traerlos a los sobrevivientes de la guerra, con lo cual va a haber un importante grado de desarrollo de instituciones estatales para hacer eso, es decir, diferenciar su control. Y justamente la guerra, al ponernos en oposición a un otro, es un momento clave en la gestación de identidades colectivas. Esto les va a quedar muy claro cuando vean los textos sobre Perú y sobre Brasil. Para cerrar, entonces,
justamente las consignas famosas de las élites liberales y positivistas del siglo XIX, de fines del siglo XIX en América Latina, no sé, los científicos en México, la generación del 80, en el caso argentino, por poner dos ejemplos, justamente las consignas de orden y progreso, que Brasil lo tiene en su bandera, son las que de alguna forma permiten resumir esas cuestiones que tuvieron que resolver los estados nacionales. ¿Sí? Es decir, la cuestión del orden, de imponer una autoridad, de regularizar la vida de las, digamos, las acciones de la población, transformarlas en normales. Piensen en las transacciones comerciales, los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es considerado ciudadano? ¿Quién no es considerado ciudadano? Todas esas cuestiones del orden, bien, fueron las que también permitieron el progreso, es decir, el crecimiento económico y el desarrollo de sociedades de tipo capitalista. A su vez, el progreso también permitió el orden porque le fue dando al Estado mayor capacidad, bien, principalmente fiscal, para poder desarrollar su agenda estatal. ¿Sí? En ese desarrollo, bien, el Estado Nacional logró desplazar, en muchos casos, van a ver en casos que no, a otros agentes posibles que desarrollen esas actividades propias de la sociedad. ¿Bien? Eso de que hablábamos antes del proceso de expropiación social. La iglesia, provincias, comunidades indígenas, sociedades educativas, oligarquías locales, corporaciones, etc. En aquellos casos, donde el Estado logró intervenir, como decíamos antes, desarrolló su estatidad, aumentó su poder y legitimación, consolidando un sistema de dominación. ¿Sí? Es decir, logró imponer el orden. ¿Sí? Al imponer un orden, bien, logró, obviamente, desarrollar su actividad económica y obtener mayores recursos, logró el progreso y viceversa. Y esto sí estuvo muy relacionado con la capacidad de insertarse al mercado mundial, que es el tema que vamos a ver a futuro en las próximas unidades, que es la transición al capitalismo. Solo para dar un ejemplo de qué manera esto se potencia y se retroalimenta. La capacidad de insertarse al mercado mundial, es decir, la capacidad de lograr que una economía venda un producto en el mercado mundial, le permite, primero permite el desarrollo de una actividad productiva, es decir, el desarrollo de cierta riqueza local, bien, pero a su vez permite al Estado, perdón, permite a esa sociedad tener exportaciones y a su vez tener importaciones, porque la capacidad importadora tiene algún grado de vinculación con la capacidad exportadora, ¿sí? Porque si no se entra rápidamente en déficit de la balanza de pagos, que eso tiene que ser de alguna manera compensado, o con deuda o con déficit fiscal. Los estados generalmente van a descargar su capacidad fiscal sobre las importaciones, ¿sí? Es decir, van a cobrar su mayor capacidad de impuestos en las importaciones. Por ende, a mayor desarrollo de actividades económicas exportadoras que logren insertarse en el mercado mundial, mayor capacidad importadora de la población. A mayor capacidad importadora de la población, mayor posibilidad por parte de los estados de cobrar impuestos a las importaciones. A mayor capacidad de cobrar impuestos de las importaciones, el Estado tiene mayores recursos para, por ejemplo, potenciar las actividades exportadoras, estableciendo vías férreas, mejorando un puerto, abriendo caminos, construyendo puentes, roturando nuevas tierras, fomentando la inmigración, estableciendo colonias, formando ejércitos para que repriman a poblaciones indígenas díscolas y ocupando territorios que van a permitir mayor capacidad económica, mayor capacidad exportable, mayor capacidad de insertarse al mercado mundial, mayor nivel de exportaciones, por ende mayor nivel de importaciones, por ende más recursos fiscales, con lo cual la formación del Estado Nacional, el orden y la transición al capitalismo, el progreso, ¿sí?,
se van a retroalimentar potenciándose. Dicho esto, como hipótesis general, bien, y no aplicable a todos los casos, uno podría pensar en que algo que es bastante paradójico. En las zonas centrales, bien, digamos, en las zonas económicamente más desarrolladas durante el periodo colonial y donde las instituciones coloniales más fuertes eran, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de Nueva España, futuro México y los países de Centroamérica, como como el Perú, futuro Perú, Ecuador, Bolivia, donde la estructura social colonial, la estructura política colonial y la actividad económica colonial eran más sólidas, más difícil fue la formación del Estado Nacional y la transición al capitalismo. Por el contrario, en las zonas que eran marginales, el Imperio Español Americano, es decir, donde la estructura social era más débil o nueva porque era de colonización reciente o porque había sufrido un proceso migratorio muy grande, donde la estructura política del Estado colonial, de la monarquía española, el Estado colonial, es un tanto polémico para cierta historiografía que ahora no tiene sentido desarrollar, digo, donde la monarquía más débil era y donde eran zonas marginales económicamente, parece haber sido más sencillo el desarrollo de los estados nacionales. Estoy pensando como ejemplo, bueno, los ejemplos de esta primera parte ya los dimos, Bolivia es clarísimo, Perú también, México, aunque México va a terminar siendo un Estado nacional bastante exitoso, y por el contrario, en donde habría sido más débil, más sencillo fue la formación de Estados nacionales exitosos y la transición al capitalismo. ¿Acaso el caso más claro en esto es Argentina, pero también podemos nombrar el caso de Uruguay, y dentro de los estados, por ejemplo, en el norte de México, que fue una zona de reciente colonización para el siglo XX, perdón, para el siglo XIX, XVIII y XIX, o el sur de Brasil, fue mucho más sencillo la transición al capitalismo que en el centro de México, la zona indígena más fuerte y donde el estado colonial más sólido era, o en la zona del norte del Brasil, donde había estado consolidado el estado colonial, perdón, la monarquía portuguesa en un primer momento. Bueno, si tienen, la explicación ha sido, digamos, intentó ser sintética y en algunas partes un tanto rápida. Cualquier duda, cualquier cuestión que se quiera aclarar, recuerden que tienen la clase de consulta para esos fines. Así que bueno, acá termina la primera parte y nos vemos en la segunda parte donde profundizaremos en el debate Bonilla-Malo. Nos vemos en un ratito.